Lealtad máximo adoración a zona de guerra. Pero busca prome el reino de Elohim es su justicia y tor e osnan aquí lugardo anad di naboso. Ne e cruzamente milagroso de Jehová. Tor e reinan cananeo tabata espanta. Etera tabata prepara para conquista inmediato. Sin embargo, Isaac no tabata Israel su prioridad. Nan mister busca prome comunión con Elohim. Memi di e conquista nan e decide. Tambay patuloy ang descanso para rededicar nan mes na Señor. Den un gran reunión entre Eserunan de Ebal y Gerizim. Casi concluyendo e conquista nan e logra un evento importante nuevo de adoración nan atraja el santuario na silo. Adoración prome co-conquistamento e renovación de pacto e prome Pasko na Kanaan. Adoración may di Eserunan, un altar pa adoración, corda e ley. Un lugar especial pa adora, cantando el santuario. Adoración prome co-conquistamento e renovación de pacto. Na e tempo el Señor avisa Josué, traja cochunan de piedra escarpi y volve circuncida anan Israel. Gilgal ta enom verduna na e campamento israelita, el centro de mandato durante de parte temprana de conquista, que significancia a guardo duna na enomber aquí. Aunque más ko 40 años pasa, desde kunan abandona Egipto, Israel ainda no adrenta terra primente, awornan pianan tabata kana trapa, riba dice, tabata tempo pakita, reproche de Egipto, renova e pacto ko Elohim. Prome di akome e prome pako di Hudyo, hindi humbernan Israelita tabata wordo circumcida, pasombra ningon, resuna en circumcida, lo portuma parte di Isaki, pero pasombra nan aninga pa, 30 kanaan e prome, via ay pacto a wordo kibra, e ningon Israelita wordo circumcida den e desierto. Pare no ba e pacto tabata necesario, paripiti e senyal fisico e acto aquí apone lo que tabata importante prome panos eta un ejempel pasigi pero busca prome so reino e so justicia eto recosnan aquí lo wordo dunana oso tambe e prome Pasko na Kanaan riba e anoche di edi disquater dia di eluna mientras na tabata campana Gilgal den e sabananan di Jericho Israelitanan e celebra e Pasko. Por di Egipto tena Kanaan Israel ay sige on proseso yastico, repitiendo e eventunan den orden contrario. Egipto, circumcision in Pasko, cruzando el Mancora, desierto, cruzando el Jordan, circumcision e Pasko, Kanaan. E prome Pasko tabata un símbolo de liberación por di Egipto e di dos Pasko, celebrador de generación nuevo, tabata un símbolo de tomamento de posesión de terra premiente. Dices prome con su crucificación, Yeshua aduna erito aquí un unificación nuevo, o simbolonan nuevo, elamchi ebirapan y sanger abirabinya. Awon nanta simbolonan de corpa y sanger de nos redentor, que de casaka nos for de Egipto. E si ta for de nos pica, y ta 13 nos ta etera premiente. Adoración mimi di serunan, un altar pa adoración. E ora e Josué traja riba seru ebal un altar pa Señor, Elohim de Israel. Moses akomanda ko drentando Kanaan, un altar Mr. Wordo, traja riba seru ebal, e alabanza Mr. Wordo dunan na Elohim, pakiko riba seru ebal eno Gerizim. Tanto e altar como elainan ko Mr. Wordo, skirbi riba un monument, elesa na pueblo, tabata, relaciona asocia na bendicionan y maldicionan, y bendición a Wordo pronuncia riba Gerizim, y maldición riba ebal. Yeshua abira on maldición panos, asina konos lo por recibe e bendición, y altar akita panos on imagen clade Yeshua so sacrificio na nos lugar.
may di conquista, Israel busca un momento para reivindicar somes na Elohim. Isa kita un invitasyon panos paimita ng ehempel, reivindicando nos mes na Elohim, no solamente individualmente, pero también como Elohim so pueblo escogi. Corda Eli, ayanan din presensya di Israelitanan, Josue a escribe riba, piedranan un kopya di ley di Moises. Después di atraba e alta raja di altar riba zero ribal, Josue alanta algon piedranan, i apresto nan ko kalki, e ora el escribe, ribanan un kopya di ley di Deuteronomio, cual a incluye 10 mandamentunan e varios leynan, junto ko bendicionan y maldicionan. Finalmente, ilay awardo le sana e pueblo, divide en dos partes, uno riba cada banda di edicero, di manera aquí, e pacto entre Elohim, e su pueblo awardo renova. Isa kitan un llamada tambe panos, como Elohim su pueblo remanente, los mester periódicamente renova, los pacto con y acordando con él a Dianos asina leo e visionan, ko el regala ofrece nanos. Agrega nanos renovación personal e comunión santo también ta provee nos ko momento especial e de renovación manera e pueblo de Elohim. Un lugar especial para adora. Cantando el santuario, enter e asamblea di Israelitanan, reuni na silo e alanta, eten de reunion ayanan e pais, awardo sumitibo o dinan control. Etera awardo a controlador de Israel. El territorio awardo divide entre atribunan y más prominente, o aunque 7 tribus ainda no recibinan porción, el guerreronan de Rubén, Gad, y el mitad tribu de Manases, Nester awardo, mandaanan posesionan más allá de Jordan. Promeco tribunan a separar un acto especial y esencial a awardo ejecuta el lanzamiento de tabernáculo, el centro de Israel, su adoración. El santuario, como Elohim su lugar de viva y visible, tabata el punto de unidad caminador a unidad en adoración, sin Elohim su presencia, y posesión de tierra tabata sin edificación. Awe ora ku ainda tin gigantenan moderno y moderno avanza está vitalmente importante para nos enfoca nos atención riba el santuario celestial, caminda Yeshua ta intercede para nos. No tabata hupi siman desde ko Moises, aduna eboki completo de Deuteronomio den diskursunan na pueblo tog awar Josue a lesa eli atrobe, no humbernan de Israel so pero tor muhenan isnan chiquito a escuchar el lesamiento de eli pasombra isa que tabata, importante kunan tambe mister sa ihasinan deber, tor kapitulo e tor versikulo de Bibel, a un comunicación por de Elohim, agende los mester mara su preceptona, como señal nan ribanos manan y como banchinan nanos frenta, sinan guardo estudia e obedece, esa que lo guía Elohim su pueblo, manera israelitana, aguardo guía, tordi pilar de novia, penjea pilar de candela den anoche.